Hola, apreciables docentes. El día de hoy vamos a ver cómo utilizar Google Forms para la aplicación de exámenes a distancia. Entonces, vamos nosotros a ver cuáles son, en este caso, las posibilidades de aplicar los exámenes a distancia. Google Forms es una de las herramientas de la suite de Google Drive. Vamos a ver primero en qué consiste esto. Entonces, Google Forms es una de las aplicaciones de la nube de Google Drive, en la cual se pueden diseñar cuestionarios. Originalmente esto fue utilizado para aplicar encuestas, pero también se puede utilizar como cuestionarios para exámenes. Para tener acceso a Google Forms es necesario contar con una cuenta de Gmail. Ahora, ¿qué posibilidades de aplicación tenemos? En un examen nosotros podemos tener preguntas abiertas de texto libre o de texto concreto, preguntas cerradas de falso verdadero, de opción múltiple, de relacionar columnas, o inclusive si ustedes en un examen, por ejemplo, solicitan un mapa conceptual, un diagrama, un cuadro sinóptico, pueden solicitar a los estudiantes que suban una imagen. Entonces, bien, fíjense bien. Lo primero que vamos a hacer nosotros es contar con una cuenta de Gmail. Entonces, en este caso, esta cuenta de Gmail la vamos a tener nosotros. Y para nosotros acceder a los formularios de Google, nos vamos aquí a los nueve puntitos que están aquí para ver las aplicaciones de Google. En este caso, la aplicación de Google está aquí en Drive. Cuando ya estamos en Drive, para nosotros abrir un nuevo cuestionario, un nuevo formulario, le damos aquí donde dice nuevo, damos un clic donde dice nuevo, más, y aquí ya apareció formularios de Google. Le damos clic, vamos a tener nuestro formulario listo para empezarlo a diseñar. Aquí lo más recomendable siempre es que tengamos ya preparado nuestro examen que vamos a utilizar para diseñar el cuestionario, ya tenerlo listo con la finalidad de que solamente copiemos y peguemos y nos vayamos de una manera más rápida. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, mi formulario, mi examen, es un examen de informática jurídica. Informática jurídica. ¿De acuerdo? Fíjense bien, aquí, por ejemplo, aparece formulario sin título. Si estando aquí, yo le doy un clic aquí, este nombre que acabo de teclear va a aparecer acá. Fíjense bien, ahí ya apareció. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a anotar en nosotros en un formulario de Google es que vamos a tener varias opciones de secciones y de preguntas. En primer lugar, cuando nosotros creamos un primer formulario, siempre va a asumir que cuando menos va a tener una sección y va a tener una, una, este, una pregunta. Pero nosotros podemos agregar más secciones. Por ejemplo, en este caso, podemos agregar aquí una nueva sección. Y aquí ya tenemos una sección 2. Regularmente la sección 1 nos va a permitir a nosotros aplicar el examen, más bien solicitar los datos de los estudiantes en la aplicación del examen. Entonces, fíjense bien, vamos nosotros a vamos nosotros a generar un examen y vamos a colocar lo siguiente. Como ya lo tengo preparado, lo único que tengo que hacer es copiar y pegar. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo puedo poner aquí una leyenda que ya traigo preparada, donde digo, la descripción del formulario, este es el primer parcial, no se permite consultar material y tiene una duración de 30 minutos. Fíjense bien, entonces en esta primera sección, lo que yo siempre recomiendo es que solicitemos los apellidos, los nombres y el expediente de los estudiantes. Entonces aquí podemos agregar el nombre del estudiante. Regularmente yo los separo, primero los apellidos. Y en este caso es una respuesta corta y esta pregunta la haré yo obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que si el estudiante no contesta esto, no va a poder pasar a la siguiente sección. De la misma forma, aquí el nombre o nombres.
también sería una respuesta corta obligatoria. Y también aquí agregaría yo el expediente. Respuesta corta, inclusive aquí podría yo validar que este expediente es un número y también lo vamos a hacer obligatorio. ¿De acuerdo? Ahora, estos serían los datos de identificación del estudiante. En una segunda sección empezaré yo con mis preguntas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a, en este caso, a formular una pregunta abierta, que en este caso sería solicitarle a los estudiantes una pregunta que dice así: ¿qué es la informática jurídica de gestión? ¿De acuerdo? Y aquí, como es una pregunta que es abierta, le voy a poner que la respuesta es un párrafo. ¿De acuerdo? Un texto de respuesta larga. Y voy, aquí, fíjense bien, podría hacerla o no obligatoria. Aquí lo que yo recomiendo es que, como sucede en el examen presencial, un estudiante puede dejar una pregunta en blanco. Entonces aquí podemos dejarla que no sea obligatorio, por si el estudiante no conoce la respuesta, puede dejarla en blanco. Yo recomiendo que para cada pregunta tengamos una sección, pero es cuestión de cómo ustedes diseñen su cuestionario. En este caso yo voy a agregar otra sección con este botón, añadimos una nueva sección y en esta sección una nueva pregunta. Mi segunda pregunta también va a ser una pregunta abierta, pero esta va a tener la característica que va a ser una pregunta de respuesta concreta. Fíjense bien, dice, es la aplicación de la informática en el derecho, y aquí estoy poniendo una anotación que tiene que ser en mayúsculas y con la debida acentuación. Y esta sería una respuesta corta en el tipo de respuesta. Fíjense bien. Ahora, aquí, más adelante vamos a ver cómo esto lo podemos calificar de manera manual o de manera automática. Mi siguiente pregunta ahora sería una pregunta de falso y verdadero, pero para esto agrego una nueva sección. Una nueva sección, una nueva pregunta. En esta pregunta yo voy a preguntar con este texto: la informática jurídica documental es el conjunto de elementos tecnológicos y jurídicos que permiten la automatización y sistematización del saber jurídico, conocimiento que es emanado de las fuentes del derecho, legislación, jurisprudencia, doctrina y los principios generales del derecho, sin incluir la costumbre. En este caso, aquí vamos a poner que es una respuesta de varias opciones, ¿de acuerdo? Y que esto puede ser verdadero o puede ser falso, ¿de acuerdo? Y ya tenemos una pregunta de verdadero y falso, tal como lo veíamos en las posibilidades de las preguntas. Agregamos una nueva sección, una nueva pregunta. En este caso, nuestra pregunta es de opción múltiple. Y en este caso vamos a preguntar: ¿qué es la aplicación de la informática en el derecho? Y como opción 1 vamos a tener derecho informático. Como opción 2 vamos a tener informática jurídica. Y voy a agregar otras dos opciones adicionales que no son que no serían respuestas adecuadas, pero que regularmente las agregamos para que el estudiante seleccione una de estas: cibernética. ¿De acuerdo? Y aquí, fíjense bien, aquí, aquí esta de varias opciones nomás nos va a permitir elegir una de todas ellas. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien. Aquí podemos agregarle la posibilidad de que las opciones nos las ordene aleatoriamente, para que en el momento en que un estudiante va a contestar y está en la misma pregunta otro estudiante, le ordena las opciones de manera aleatoria, eso no les da el mismo orden. Vamos a poner esta opción, ordenar las opciones aleatoriamente. Continuamos con la siguiente pregunta. Quiero que se fijen bien que aquí esto es de varias opciones. La siguiente que vamos a ver es desplegable. Bien, ahora fíjense bien.
Mi siguiente pregunta es, vamos a agregar una nueva sección, una nueva pregunta, y mi pregunta es la regulación jurídica de los bienes y servicios informáticos, ¿de acuerdo? Y de hecho voy a poner las mismas opciones, que sería derecho informático, informática jurídica, blockchain, y cibernética. Fíjense bien que aquí tenemos una X. Si yo quisiera borrar una de estas opciones, lo único que tendré que hacer es esto. ¿De acuerdo? Vamos a volverlo a poner. ¿De acuerdo? Igual aquí las ordenamos aleatoriamente. Esto es decisión de ustedes, ¿verdad? Ahora fíjense bien, lo que podemos hacer aquí, esta si se fijan es de varias opciones, también esta es de varias opciones, pero aquí lo que podemos elegir es desplegable. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que cuando los alumnos contesten, en este caso, en la anterior, van a poder elegir una de estas con un clic aquí. En estas les va a aparecer un despliegue de las posibles opciones y ellos podrán elegir. Bien, lo vamos a ver cuando contestemos la pregunta. Ahora viene la siguiente opción. Tenemos una nueva sección, una nueva pregunta, y en este caso la pregunta es esta. Originalmente, digamos, el examen diría mencione 3 bases de datos jurídicas documentales. En este caso le vamos a poner seleccione 3 bases de datos jurídicas documentales. Y en este caso son casillas. Fíjense bien que aquí dice seleccione y por eso ya automáticamente le puso casillas. Entonces aquí vamos a ponerle la Constitución y su interpretación 2018. Internet Explorer, vamos a ponerle aquí como respuesta que no es válida. Compila 2014. Sistematización de tesis, lo que antes era el use. Y vamos a ponerle inclusive antes use como método de orientación para los estudiantes. Vamos a ponerle aquí Zoom como respuesta no válida y Gmail. ¿De acuerdo? Ahora fíjense bien, de estas 6 opciones solamente 3 son válidas, que en este caso es la Constitución y su interpretación 2018, compila 2014 y sistematización de tesis antes use. Estas bases de datos jurídicas se venden en la Casa de la Cultura Jurídica. Bien, ahora aquí, fíjense bien, vamos a agregar que se ordenen aleatoriamente, pero que validemos las respuestas. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí nosotros podemos decir que cuando menos se seleccionen 3. O sea, que cuando menos tienen que seleccionar 3. Entonces, seleccionar cuando menos 3. Pero en este caso realmente es seleccionar como máximo o exactamente. ¿De acuerdo? Podemos utilizar cualquiera de estas. Pero como estamos seleccionando 3, vamos a ponerle seleccionar exactamente. ¿Para qué? Para que nos seleccionen las que necesitamos. ¿De acuerdo? Bien, ahora, en la siguiente pregunta vamos a poner una de relación de columnas. Nueva sección. Y decimos ahora, relacione las columnas
de acuerdo a la definición especificada. A la definición especificada. Entonces, fíjense bien, aquí como ya le puse relaciones, ya me apareció aquí cuadrícula de varias opciones, o puede ser también cuadrícula de casillas. En este caso vamos a ponerle cuadrícula de varias opciones. En mi fila 1 voy a poner una definición que van a relacionar con la columna 2. En este caso, el texto es, este es el siguiente, y en la columna vamos a poner la definición de vacío de información. En la siguiente, ponemos el siguiente texto, que es cuando se presenta la basura de la información. Básicamente el vacío de información es cuando nosotros buscamos en una base de datos jurídica, no obtenemos la información que buscamos, pero sí se encuentra en la base de datos jurídica, pero no la estamos recuperando. Ahora fíjense bien, aquí en esta parte nosotros podemos validar las respuestas, ¿verdad? Y podemos decir limitar una respuesta por columna y nuevamente ordenar las filas aleatoriamente, que es muy recomendable siempre. En esto de limitar una respuesta por columna, aquí yo sugiero que no se limite. ¿Por qué? Porque los alumnos podrían elegir una u otra. Si limitamos una respuesta por columna, entonces ya estamos indicando, le estamos ayudando al estudiante en la respuesta. Pero depende de ustedes cómo lo quieran establecer, ¿no? Yo ahorita lo voy a dejar así y vamos a ver cómo aparecería cuando se contesta en el momento de contestar el examen. Volvemos a generar una nueva sección, una nueva pregunta. Y en este caso vamos nosotros a relacionar sobre las columnas con los orígenes gramaticales del problema de vacío y basura de la información. Y en este caso nosotros vamos a poner aquí en las filas, por ejemplo aquí sinónimos, lo que es un sinónimo. Y aquí vamos a poner en la columna la definición. Siempre es recomendable en las columnas poner el texto más largo que en las filas. ¿Por qué? Porque en las columnas es más fácil que se aprecie que si lo ponemos en las filas. Lo vamos a ver cuando cuando estemos contestando el examen. Si nos vamos aquí a las analogías, que es la tercera opción, ponemos la definición. Y finalmente los antónimos. Igual, podemos nosotros ordenar las filas aleatoriamente y limitar una respuesta por columna. Les digo, esto yo lo considero que no es necesario. De hecho, esto es muy utilizado cuando aplicamos una encuesta para asegurar que solamente los encuestados van a contestar una sola pregunta. ¿De acuerdo? Pero si se fijan aquí, esto es cuadrícula. En el anterior perdón, esta es cuadrícula de varias opciones y aquí vamos a elegir cuadrícula de casillas, que de hecho en estricto sentido es muy parecido, es muy similar. Y finalmente, fíjense bien, en el caso de que ustedes deseen poner un examen donde el estudiante tiene que hacer un diagrama, un cuadro sinóptico, un mapa mental, etcétera, un mapa conceptual, nosotros podemos agregar que nos suban un archivo. Entonces, fíjense bien, aquí vamos a poner esta pregunta, que sería, elabore a mano un mapa conceptual de los orígenes de los problemas de la informática jurídico-mental y súbalo en esta pregunta. ¿De acuerdo? Y en este caso, fíjense bien, aquí dice subir archivos. Y continuar. Aquí nos va a poner las opciones de qué tipos de archivo. Podemos, por ejemplo, solamente solicitar PDFs o formatos de fotografía. Como los estudiantes van a subir archivo como ellos lo consideren, vamos a ponerle que pueda subir cualquier tipo de archivo, ¿no? Entonces, si dejamos apagada esta, van a poder subir cualquier archivo.
Aquí, bueno, vamos a dejarle una. Y regularmente cuando nosotros dejamos por ejemplo, es una fotografía con 10 megabytes es suficiente. En todo caso, los muchachos pueden reducir el tamaño de la, del, del archivo. Bien, ahora fíjense bien, ya tenemos listo nuestro cuestionario, pero hasta ahorita todavía no es un cuestionario para examen. Si nosotros vamos aquí donde dice configuración, fíjense bien, están apagados todos estos, recopilar direcciones de correo electrónico, que es muy necesario, sobre todo cuando vamos a regresar la calificación. Limitar a una sola respuesta quiere decir que la cuenta de Gmail relacionado solamente va a poder hacer una respuesta. Y si los encuestados pueden editar después de enviar, o sea, pueden corregir y ver gráficos de resúmenes y respuesta de textos. En este caso, vamos a dejarlo aquí apagado, no pueden editarlo. Y aquí también vamos a dejarlo apagado por lo pronto, ¿de acuerdo? Y en la presentación, fíjense bien, aquí dice mostrar barra de progreso. Esta barra de progreso se va mostrando en la parte de abajo y es un indicativo al estudiante de cómo va avanzando en sus respuestas. Ahora, también nosotros lo que podemos hacer es que el orden de las preguntas sea aleatorio. O sea, ¿qué quiere decir? Que así como nosotros diseñamos nuestro cuestionario, no necesariamente lo va a contestar así el estudiante. Si no le ponemos esto, lo va a contestar tal como nosotros, en el orden en el que nosotros diseñamos el cuestionario. Pero si aquí le ponemos orden de preguntas aleatorio, nos los va a cambiar. Esto es de mucha utilidad para cuando hacemos un examen síncrono, eso es, todos los estudiantes están contestando a la vez. Entonces, bueno, sabemos que pueden comunicarse, pero con este orden de preguntas aleatorios se minimiza esa posibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, ahora, aquí donde dice mensaje de confirmación, hay que diseñar un texto donde por omisión la respuesta va a ser se ha registrado tu respuesta, pero nosotros podemos agregarle un texto personalizado que diga, por ejemplo, las respuestas a su examen de informática jurídica han sido registradas. En cuanto sea calificado, recibirá la retroalimentación y calificación correspondiente. ¿Por qué le estoy enviando que posteriormente? Porque en este caso, como tenemos preguntas abiertas, tenemos que calificar posteriormente. Cuando no tenemos preguntas abiertas, podemos calificar de manera automática. Entonces, fíjense bien. Ahora aquí, vámonos a donde dice cuestionarios. Aquí en presentación también vamos a quitarle esto, mostrar enlace para enviar otra respuesta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces un estudiante podría contestar el examen 2 veces o más. Entonces solamente una sola respuesta, pero vamos a ver que esto no es estrictamente necesario. Fíjense bien. Si nos vamos aquí donde dice cuestionarios, aquí es precisamente donde esto que puede ser en principio una encuesta, ahora la podemos convertir en un cuestionario de examen. Si le damos clic aquí, fíjense bien, dice, publicar calificación justo después de cada entrega. Si todas nuestras preguntas fuesen cerradas, en el sentido que tienen las opciones ya definidas y todo, y ninguna es abierta, que no tengamos que calificar después, podemos utilizar esta opción. Pero en este caso, si hay preguntas abiertas, entonces vamos a ponerle más tarde, después de la revisión manual. El encuestado o el estudiante va a poder ver preguntas respondidas de manera incorrecta, las correctas y su puntuación. ¿De acuerdo? Ahora fíjense bien, ahora que ya lo modificamos a cuestionario, ¿qué va a pasar en general? Nos va a solicitar correos electrónicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se supone que para nosotros publicar la puntuación vamos a necesitar un correo a quien enviárselos. Ahora fíjense bien, aquí donde dice acuse de recibo de respuestas, este es un mensaje que le envía el sistema a quien contestó el examen de que recibieron las respuestas, que se acusa de recibo de respuestas. Y esto es muy útil para tener evidencia de que el estudiante hizo el examen y también evidencia para él de que sí lo contestó. Aquí vamos a ponerle que siempre, para que si no les aparece un botón si el encuestado lo solicita, pero no, vamos a ponerle siempre, es lo que yo recomiendo, y limitar ahora sí a una respuesta. Y aquí se requiere que la cuenta de Gmail esté activa. Obviamente aquí le vamos a poner que no puede editar después de enviar, entonces está apagado, y ver gráficos de resumen y respuestas de texto tampoco,
porque como la calificación va a ser posterior, entonces vamos a permitirle ver eso hasta que se haya calificado. Fíjense bien que aquí ya se apagó mostrar enlace para enviar otra respuesta y aquí en cuestionarios están las opciones que ya habíamos definido. ¿De acuerdo? Entonces aquí le vamos a dar guardar. Y ya nuestro examen está listo. Fíjense bien cómo aquí ya automáticamente, al momento de convertirlo en cuestionario, aquí donde dice dirección de correo electrónico, esto no lo pusimos nosotros, sino que lo puso automáticamente el sistema en virtud de que esto va a ser un cuestionario. ¿De acuerdo? Si se fijan bien, también estos que tienen asterisco son respuestas obligatorias. Estas no lo son, no tienen el asterisco. ¿De acuerdo? Algo que también es importante es que nosotros podemos mover las preguntas o podemos mover las secciones por si ustedes quieren modificar el cuestionario. Por ejemplo, yo esta pregunta, lo voy a reducir esto para que se pueda apreciar más. ¿De acuerdo? Esta pregunta podría yo moverla aquí a la siguiente sección. Y aquí en esta sección ya tenemos dos preguntas, ¿de acuerdo? Y esta no tiene sección, no tiene preguntas, perdón. ¿Por qué? Porque la moví hacia acá. Entonces, ¿cómo movemos? Con estos 6 puntitos que están aquí, cuando aparezca esta flecha de cuadro, podemos mover las respuestas. Y aquí la regresamos donde está. ¿De acuerdo? Que sería en esta parte. Igual nosotros podemos mover una sección. Bien, ahora fíjense bien. Algo que también es importante es que si por error nosotros borramos una sección o borramos una pregunta, podemos deshacer la acción. Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, aquí en esta pregunta, ¿qué pasa si nosotros aquí le damos clic en este botón de eliminar? Voy a ampliarlo nuevamente para que se aprecie más. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí yo le doy el botón de eliminar, la respuesta se elimina, ¿no? Pero vamos a suponer que esto fue un error, no debimos de haberlo hecho. Ah, bueno, entonces nos vamos para acá y aquí nos encontramos con deshacer. Y ahí está nuestra pregunta. De igual manera, si nosotros eliminamos una sección, aquí está, eliminamos una sección, pero no, fue un error, podemos deshacer. ¿De acuerdo? Ahí está, ya nuestra sección lo vamos. ¿De acuerdo? Bien, ahora fíjense bien. Lo que sigue ahora es compartir este enlace con los estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le hacemos? Aquí, si le damos clic en enviar, aquí podemos enviarlo vía correos electrónicos y lo que tendríamos que hacer aquí es teclear cada correo electrónico. ¿De acuerdo? Y aquí podemos enviar un mensaje. Este mensaje es, este es el examen de informática jurídica. Examen de informática jurídica programado para el martes de enero a las 8 a.m. ¿De acuerdo? Podemos incluir el formulario en el correo electrónico y aquí pondríamos los correos de los estudiantes, ¿verdad? O bien nosotros podemos copiar el enlace, ¿de acuerdo? Inclusive lo podemos acortar. Aquí estaría. Y lo copiamos. ¿De acuerdo? Si lo copiamos, entonces ya podríamos enviárselos a los estudiantes. Aquí, ¿qué es lo que yo recomiendo? Y antes de ponerlo disponible a los estudiantes, voy a ver esta configuración. Nosotros podemos enviar el enlace a los estudiantes previamente, pero si se los enviamos previamente, digamos 3 días antes o un día antes, pues ellos van a poder contestarlo, ¿no? La idea es que ustedes les designen un tiempo para las respuestas. Entonces, aquí donde dice respuestas, en la parte de arriba, ¿verdad? Dice, se aceptan respuestas. Eso quiere decir que ahorita
el enlace está disponible para que se contesten. Si nosotros le damos aquí clic, ¿verdad? No se aceptan respuestas. Entonces, aunque nosotros les enviemos el enlace, no van a poder contestar. Entonces, ahorita yo ya envié el enlace, ¿de acuerdo? Y en este caso, le voy a enviar el enlace a un estudiante, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que el estudiante ya está en su máquina y aquí va a copiar el enlace que yo le envié. Obviamente, la estudiante debe tener activa su cuenta de Gmail. Si no la tiene activa, le va a pedir que ingrese a su cuenta de Gmail. Le doy aquí clic, ¿verdad? Ahí va a aparecer el enlace y de hecho me está diciendo, aquí dice que no hay respuestas, que no acepta respuestas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está cerrado. Para que en el momento en que, por ejemplo, se planea una videoconferencia en la que el maestro va a aplicar el examen y a lo mejor les pone condiciones como que tengan el video prendido o que o si lo va a hacer de manera síncrona, que lo contesten de tal a tal hora sin que lo estés viendo, etcétera, como lo planee el docente, pero lo abriría en determinado momento, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita lo que yo tengo que hacer para que la estudiante tenga acceso es aquí abrir, ¿verdad? Se aceptan respuestas y fíjense bien que aunque nosotros ya podemos recibir respuestas, todavía no hemos configurado para que se califique el examen. Entonces, fíjense bien, aquí donde dice preguntas, estas son preguntas obligatorias, pero estas no van a ser calificables. Pero fíjense bien qué sucede aquí. Aquí donde dice que es la informática jurídica de gestión, aquí dice claves de respuestas. Esta en particular no va a tener clave de respuesta. ¿Por qué? Porque no es una pregunta, digamos, cerrada. Entonces aquí vamos a ponerle que esta respuesta tiene un valor de 10 puntos. ¿De acuerdo? Aquí esto tiene un valor de 10 puntos. ¿Listo? Y aquí ya nos está diciendo que esto tiene 10 puntos. Es la aplicación de la informática en el derecho. También vamos a asignarle 10 puntos. Entonces aquí, en claves de respuestas, fíjense bien, aquí sí ya nosotros podemos agregar la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta es informática jurídica. Y como le estamos solicitando la puntuación y que sea en mayúsculas, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerla tal como está. Y esta va a tener 10. ¿De acuerdo? Y todas las demás respuestas son incorrectas. ¿De acuerdo? De hecho, podríamos poner varias opciones. En este caso podría ser en minúsculas, acentuado, etc. Listo. La siguiente. La informática jurídica documental es el conjunto de elementos. Bueno, clave de las respuestas quiere decir que aquí esto es verdadero y le vamos a dar también 10 puntos. Listo. Siempre hay que darle listo. Y nos vamos a la primera de opción múltiple. Es la aplicación de la informática en el derecho. ¿De acuerdo? Entonces aquí la clave de la respuesta es informática jurídica. ¿De acuerdo? Listo. Y vamos a también asignarle 10 puntos. Esta, si se fijan bien, es la de seleccionar, pero esta es la de seleccionar desplegable. La clave de respuesta es obviamente, dice la regulación de la jurídica de los bienes y servicios informáticos. Aquí la respuesta es derecho informático. Y vamos a asignarle 10 puntos. Y aquí en selección de las bases de datos jurídicas documentales, la clave de respuestas ahora es, esta va a tener, en este caso, también 10 puntos. 10 puntos. Y las respuestas correctas son compila, sistematización
y la Constitución y su interpretación. Esas son las respuestas correctas. Listo. En esta, ¿de acuerdo? Aquí, en este caso, esto es vacío de información, es la respuesta correcta. Vamos a poner ahí clave, es esta, y esta es basura de información. Y cada una de estas va a tener una puntuación de 10 puntos. En este caso, mi escala de calificación es de 0 al 100. En este caso también vamos a tener clave de respuestas, que es esta, la respuesta correcta, esta es la respuesta correcta, esta es la respuesta correcta. Y aquí a cada respuesta le vamos a dar un peso de 5 puntos. 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos. Listo. Ahora, aquí, por ejemplo, en esta, que es la elaboración de un mapa conceptual, vamos a ponerle, esta no tiene calificación o no se puede calificar porque no nos lo permite nuestro, pero aquí sí podemos nosotros agregarle una puntuación. Vamos a agregarle 10 puntos, ¿de acuerdo? Bien, voy a tener que modificar porque aquí ya me está dando un total de 110 puntos. Aquí aparecen los 110 puntos. Vamos a agregarle aquí, en este caso, a estas dos, 5 puntos para que nos complemente los 10 puntos. Sería 5 puntos. Listo. Igual acá. Listo. Aquí no lo había salvado, ¿eh? Aquí siempre tenemos que poner el listo y ya tenemos que los puntos totales son 100. Pero de igual manera no es necesario llegar a esos puntos totales. Porque si nosotros tenemos, no sé, 30 reactivos con valor de un punto y el estudiante contestó 20 nada más, la calificación sería 20 sobre 33, ¿verdad? Esto solamente es para ajustarlo a 100 y que el estudiante obtenga una calificación apropiada de acuerdo a una escala de 100. Bien, ahora sí, fíjense bien, aquí en respuestas teníamos que no se aceptan respuestas. Si nosotros lo abrimos ahora, entonces ya podemos irnos con la estudiante y podríamos empezar a calificar. Vamos a poner el primero que no se aceptan respuestas para que veamos cómo actúa. Bien, si se fijan aquí, a nosotros copiar, pues nos aceptan respuestas. Entonces nosotros ahora sí abrimos el examen. Aquí refrescamos y ya podemos empezar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner el correo electrónico. Lucía Pérez Estrada. Pérez Estrada. Fíjense bien cómo nos está marcando que estos campos son obligatorios. El expediente y el nombre. En este caso, Lucía, si se fijan aquí, nos desordenó esto precisamente porque está generando aleatoriamente las respuestas, pero no pasa nada. Estas no son calificables. Siguiente, y fíjense bien, aquí nos dice que es la informática jurídica de gestión. Aquí le voy a poner que es la aplicación de la informática el derecho. Siguiente, si se fijan aquí aparece ya la barra de progreso. Entonces quiere decir que lleva 2 páginas contestadas de 10. 2 secciones, digamos. ¿De acuerdo? Siguiente es la aplicación de la informática en el derecho en mayúsculas y debida acentuación. Fíjese bien, aquí en este caso la respuesta es informática jurídica. Nos la pide con mayúsculas y con la debida acentuación. Jurídica. Pero fíjense bien, le voy a poner un punto al final. ¿Ya? Para que ustedes vean el efecto que tiene cuando ya se califica de manera automática. Aquí la informática jurídica documental es el conjunto de elementos tecnológicos que permite la automatización y sistematización del saber jurídico, conocimiento que es emanado de las fuentes del derecho,
legislación, jurisprudencia, doctrina y los principios generales del derecho, sin incluir la costumbre. Esto yo lo considero que es verdadero. Es la aplicación de la informática en el derecho. Esto es informática jurídica. Pero me voy a equivocar. Vamos a poner aquí que esto es cibernética. Siguiente. Aquí, fíjense bien la diferencia en esta. Aquí nos podemos regresar en las preguntas. Aquí seleccionamos así. En la siguiente es desplegable. En este caso, derecho informático. Es la única diferencia, pero actúan de la misma forma. Ahora aquí, selecciona 3 bases de datos jurídicas documentales. Vamos a suponer que elegimos 2, ¿verdad? Y queremos seguirnos. No nos va a dejar, tenemos que seleccionar 3, ¿verdad? Esto podríamos hacerlo no obligatorio, ¿verdad? Esto, porque finalmente esto le ayuda a los estudiantes. Entonces vamos a suponer que aquí yo le pongo sistematización de tesis, ya tengo las 3. ¿De acuerdo? Pero si le pongo 4, ¿qué pasa? Dice seleccionar solo 3. Aquí obviamente esta está mal, pero vamos a darle siguiente para que vean cómo actúa en la autocalificación. Entonces aquí esto es vacío de la información, pero como no tengo restringido que solamente pueda contestar una línea o una columna, yo puedo hacer esto. Y esto o esto. ¿De acuerdo? Entonces puedo contestar 2 en una sola columna y no pasa nada. ¿De acuerdo? Pero esto depende mucho de cómo ustedes diseñen su examen. Pueden validarlo que solamente por columna. Entonces el sistema obligaría que o eligiera esta y esta o esta y esta. Siguiente. De igual manera aquí puedo poner en este caso que sinónimos es esto, analogías es esto, polisemias o homografías es esto y antónimos es esto. ¿De acuerdo? Estas serían las respuestas correctas. Pero puedo yo hacer esto o esto. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Como no estoy validando que el alumno conteste por columna o por fila, entonces no pasa nada. En este caso sí podemos, si se fijan, en este caso es la diferencia entre la selección por de esta forma, porque aquí solamente podemos elegir una fila. Aquí ya no nos permite seleccionar estas 2, pero por columna sí. ¿De acuerdo? Y acá no. Aquí podemos seleccionar de todos lados. ¿De acuerdo? Si le damos siguiente, ahora sí, aquí tendríamos que agregar algún archivo. Tengo por aquí preparado un archivo, ¿verdad? Para subirlo, ¿no? Ok. No está acá. Imágenes, aquí. Abrir. Cargar. Y aquí está nuestro archivo que ya subió. ¿De acuerdo? Que es el resultado de una fotografía, de un cuadro sináptico. En este caso, estoy solicitando elabora a mano un mapa conceptual de los orígenes de los problemas de la informática y súbalo en esta pregunta. ¿De acuerdo? Y ya termino mi examen. Fíjense bien qué va a enviar como mensaje. Dice, las respuestas a su examen de informática jurídica han sido registradas. En cuanto sea calificado, recibirá la retroalimentación y calificación correspondiente. Si no hubiese preguntas abiertas, inclusive aquí ya le mostraría ya le mostraría la calificación y la retroalimentación, pero como se tienen que calificar algunas preguntas abiertas, y además fíjense bien cómo en este momento está recibiendo un email, ¿verdad? De parte del sistema que le está diciendo, ¿verdad? Que estas son las respuestas que envió el estudiante, aún no están calificadas, solo le está, digamos, como que acusando de recibido del examen. Esta sería evidencia del estudiante. ¿De acuerdo? Ahora fíjense bien, ya el estudiante contestó. Ahora vamos nosotros aquí a nuestro examen. Si se fijan, aquí ya aparecen las preguntas. ¿De acuerdo? Y contestó. Bien, ahora, aquí en preguntas, tenemos nuestras preguntas. ¿Y cómo vamos a calificar? Fíjense bien, aquí en respuestas,
nos dice que ya hay una y que podemos calificar de manera individual. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el correo, los apellidos, el nombre, el expediente. Y aquí esta nos la está poniendo como mala porque no la hemos calificado. Entonces aquí yo reviso la aplicación de la informática en el derecho y aquí le voy a poner que esto es, le puse 10 puntos, sí es la aplicación de la informática en el derecho, pero en particular en los procedimientos jurídicos. Entonces como que le faltó ese texto, entonces le voy a poner un 5. Y de aquí le pongo guardar, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense bien. Aquí ya guardó estos 5 puntos. Dice, es la aplicación de la informática en el derecho, en mayúsculas y la debida acentuación. Fíjense bien cómo aquí nos la está poniendo mal, pero ¿por qué le agregué un punto final? Entonces aquí nosotros podemos decidir si se la ponemos bien o no al estudiante, que desde este punto de vista sería bien. Si la respuesta hubiese sido correcta, nos lo hubiera calificado de manera automática. Aquí la respuesta es correcta. Aquí se equivocó. Aquí es correcta la respuesta. Aquí igual se equivocó, no seleccionó las 3, entonces le está poniendo 0. Y inclusive aquí le está dando las respuestas correctas, ¿sí se fijan? Ahora, en este caso, aquí se equivocó y aquí le está poniendo que esta que estuvo mal es basura de información. De igual manera, solamente tuvo bien esta se las puso mal porque seleccionó más de lo debido. Y aquí le está poniendo que debió de haber contestado. Y aquí nosotros vamos a calificar este diagrama que nosotros podemos descargarlo y verlo. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Decimos, bueno, lo revisamos, decimos, ah, ok, es correcto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Perdón. 10. Aquí. La respuesta es 10. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a guardar todas estas calificaciones que agregamos, ¿no? Porque las que calificó automáticamente ya están calificadas. Le ponemos guardar y ya tenemos la calificación, en este caso, de Lucía, que en este caso es 55 de 100 puntos. Ahora dice puntuación sin publicar, si se fijan. Y cuando nosotros aquí le damos publicar puntuación, aquí nos dice que si ya hubiésemos calificado a todos, aquí nos aparecerían los correos de todos y elegiríamos a quienes les vamos a enviar la publicación de la retroalimentación de la calificación. Entonces, aquí ya está elegido y si le ponemos enviar correos electrónicos y publicar, damos clic. Y aquí nos dice que la puntuación fue publicada el 3 de junio. Ahora, fíjense bien, si nos vamos al correo del estudiante, aquí ya aparece puntuación publicada, examen de informática jurídica, y aquí nos está diciendo que obtuvo 55 puntos de 100 y puede ver sus respuestas, ¿de acuerdo? Aquí nos dice que aquí le di 5 puntos, aquí estuvo correcta y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces ya con esto nosotros estaríamos viendo la retroalimentación de los exámenes, de la respuesta. Entonces, tenemos dos opciones. Una, calificación automática, que solamente se puede dar si todas las respuestas son cerradas, o más bien, de opción múltiple o de algún tipo de respuesta donde podemos generar automáticamente cuál es la respuesta correcta. En este caso fue después de la calificación, pero puede ser automática. Otra situación que nosotros podemos hacer es también, si nosotros estamos aquí en respuestas, ¿de acuerdo? Aparece este simbolito que la intención es crear una hoja de cálculo. Si le damos clic aquí, nos dice si creamos una hoja de cálculo, le decimos crear y nos va a crear una hoja de cálculo en nuestro Google Drive. En esta hoja de cálculo van a estar las respuestas, ¿de acuerdo? Inclusive aquí va a aparecer la puntuación y algo que es muy importante, la marca temporal, cuando aplicó el examen, fecha y hora, ¿de acuerdo? Así nos aparecería la lista de todos que publicaron, ¿de acuerdo? Ahora, hay veces que, por ejemplo, un estudiante
no aplicó el examen y les está pidiendo que se lo apliquen posteriormente. Pero si ustedes abren el examen nuevamente, pues corren el riesgo de que los otros estudiantes puedan también aplicarlo. O bien, es un examen que van a aplicar en 2 grupos, por ejemplo. Entonces quieren las respuestas separadas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que podemos hacer es hacer una copia del examen. ¿Cómo lo hacemos? Aquí le damos clic, hacer una copia. Por omisión nos va a poner copia de examen, pero podemos personalizarlo, le damos a aceptar y si se fijan bien, en esta copia ya no tenemos respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta copia podemos poner por ejemplo, puede ser la aplicación posterior al examen a quienes se lo soliciten, o bien una segunda aplicación en otro grupo, ¿de acuerdo? O otro diseño de examen tomando como formato este examen. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, en general ya con esto veríamos cómo funciona la herramienta y solamente aquí ya tendríamos lo que acabamos de ver. Y aquí, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones de comunicación con los estudiantes para la aplicación del examen? Yo recomiendo enviar un mensaje o en una clase previa indicarles las condiciones del examen, que tienen que tener una cuenta de Gmail, que la tienen que tener abierta en el equipo o dispositivo móvil que van a contestar, la temporalidad del examen, la fecha, el tiempo que la fecha y hora, el tiempo que van a tener para contestar, etcétera. Las condiciones que ustedes quieran establecer, ya sea, por ejemplo, con material o sin material, etcétera, o que la cámara esté encendida en el caso de la videoconferencia, si va a ser el examen aplicado en la videoconferencia o va a ser posterior o fuera de videoconferencia, etcétera. Todo eso ustedes lo definen. ¿Y qué recomendaciones podríamos tener para la aplicación de estos exámenes? Como ya les decía, tener preparados los reactivos antes de iniciar el diseño del examen, probar el cuestionario varias veces hasta que estemos seguros que funciona apropiadamente. Esto es, podemos nosotros contestarlo o podemos pedirle a alguien que lo conteste para asegurarnos de que va a funcionar como nosotros queremos. Esto va a ser tanto como para contestarlo y la publicación de la calificación, para tener la certeza de que va a funcionar el examen y que está de acuerdo a lo que estamos pensando. Le pueden pedir que lo conteste a alguien que es ajeno al grupo al que van a aplicar el examen, con la finalidad de verificar todo eso. Pero sí, yo les recomiendo que no apliquen un examen hasta que no estén seguros de cómo funciona. Pueden enviar el enlace con anticipación, pero sin posibilidad de contestarlo hasta que se abra abriendo o cerrando la posibilidad de recibir respuestas. Y en caso de que algún estudiante por alguna razón técnica no pudo contestar el examen o no lo concluyó, realizar una copia del examen y enviarle el enlace de la copia, porque el otro enlace puede ser utilizado por los demás estudiantes. Bien, maestros, pues sería todo lo que el día de hoy puedo compartirles. Espero yo que les sea de mucha utilidad este video educativo. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.